El 90% de las personas no logra terminar de escuchar esta historia completa. El silencio que destruyó una familia perfecta. Cuando mi padre eligió a su nueva mujer y yo decidí callar para siempre. Hola a todos. Mi nombre es Elena, tengo 28 años, y lo que van a escuchar es la historia más dolorosa y al mismo tiempo más liberadora de mi vida. Es sobre cómo el silencio puede ser el arma más poderosa cuando te han herido profundamente, y cómo las decisiones que tomamos para proteger a otros a veces terminan destruyendo todo lo que creían tener. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi padre, Roberto, decidió casarse por segunda vez. Yo tenía 25 años y había mantenido una relación muy cercana con él después del divorcio de mis padres. Cuando tenía 16, durante esos 9 años, fuimos más que padre e hija, éramos cómplices, confidentes, los mejores amigos. Cada domingo almorzábamos juntos, me llamaba todos los días para saber cómo estaba, y yo era su consejera en temas de trabajo y vida personal. Cuando conoció a Valeria, una mujer de 35 años, divorciada y con 2 hijos pequeños, al principio me alegré por él. Parecía feliz, renovado, y después de tantos años solo, merecía encontrar el amor nuevamente. Valeria era aparentemente encantadora, siempre sonriente, atenta, me traía regalos cuando venía a casa de papá. Sus hijos, Santiago de 8 años y Camila de 6, eran adorables, y yo disfrutaba mucho cuando jugaba con ellos. Los primeros meses fueron perfectos. Las cenas familiares eran divertidas, las salidas los fines de semana se convirtieron en aventuras con los niños, y yo pensé que finalmente tendría la familia grande que siempre había soñado. Pero entonces comenzaron los cambios sutiles. Primero fueron las llamadas diarias de papá. De 7 llamadas a la semana, pasaron a 5, luego a 3 y finalmente a una llamada los domingos. Cuando le preguntaba por qué ya no me llamaba tanto, me decía que Valeria necesitaba más atención porque estaba pasando por un momento difícil con su ex esposo por la custodia de los niños. Luego fueron nuestros almuerzos dominicales. De ser solo nosotros 2 en nuestro restaurante favorito, pasamos a ser los 5 en lugares más familiares. No me molestaba incluir a Valeria y los niños, pero extrañaba esos momentos íntimos con mi padre donde podíamos hablar de todo sin filtros. El cambio más notable fue en las conversaciones. Antes, papá me contaba todo, sus problemas en el trabajo, sus preocupaciones económicas, sus planes a futuro. Ahora sus respuestas eran vagas, cortantes, y siempre terminaba diciendo que tenía que irse porque Valeria lo necesitaba para algo. Pero el momento que cambió todo fue una tarde de sábado, 3 meses antes de la boda. Había ido a visitarlos y llevé un postre que había hecho especialmente para los niños. Cuando llegué, escuché voces en la cocina. La puerta estaba entreabierta y, sin querer, escuché una conversación que me destrozó el corazón. Valeria le decía a mi padre, Roberto, tienes que entender que Elena ya es una adulta y nosotros estamos construyendo una nueva familia. Los niños necesitan estabilidad y no pueden estar compitiendo por tu atención con tu hija. Ella ya tuvo su tiempo contigo, ahora es nuestro momento. La respuesta de mi padre fue como un puñal, tienes razón, mi amor. Elena siempre ha sido muy demandante de mi tiempo. Desde pequeña ha sido así, muy posesiva. Es hora de que entienda que ya no es la única en mi vida. Valeria continuó, creo que deberías hablar con ella y establecer límites claros. Una llamada a la semana está bien, pero ya no puede venir aquí cuando se le ocurra. Los niños se están acostumbrando a verte como su papá y Elena interfiere con esa dinámica. Y entonces mi padre dijo algo que nunca podré olvidar, sí, tienes razón. Elena siempre ha sido dramática. Probablemente haga un escándalo, pero ya es hora de que madure y entienda que mi prioridad ahora son ustedes. Se rieron. Los 2 se rieron como si estuvieran hablando de un problema menor que finalmente habían decidido resolver. Me quedé paralizada detrás de esa puerta, con el postre en las manos, sintiendo como mi mundo se desmoronaba. El hombre que había sido mi héroe, mi confidente, mi mejor amigo, me había reducido a un estorbo del que había que deshacerse para complacer a su nueva familia. Respiré profundo, toqué la puerta y entré como si no hubiera escuchado nada. Dejé el postre en la mesa, jugué con los niños por un rato y me despedí con normalidad. Pero por dentro, algo había muerto para siempre. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo, no iba a confrontarlos. No iba a hacer el drama que esperaban. Simplemente me iba a retirar silenciosamente de sus vidas y dejar que vivieran su familia perfecta sin él, estorbo que representaba mi presencia. Dejé de llamar a mi padre. Cuando él me llamaba los domingos, mantenía conversaciones cortas y superficiales. Cuando me invitaba a almorzar, siempre tenía una excusa, trabajo, planes con amigos, cualquier cosa. Dejé de ir a su casa sin avisar. Dejé de pedirle consejos. Dejé de contarle mis problemas y mis alegrías. Al principio, papá no notó el cambio. Estaba tan absorto en su nueva vida que mi ausencia gradual pasó desapercibida.
Valeria estaba encantada, aunque trataba de disimularlo con comentarios como Elena debe estar muy ocupada, o qué bueno que ya tiene su propia vida. Los meses pasaron y mi distanciamiento se profundizó. Dejé de enviar mensajes de buenos días, dejé de felicitarlos en fechas especiales, dejé de preguntar por los niños. Cuando me invitaron a la boda, asistí, sonreí en las fotos, brindé por su felicidad, y me fui temprano diciendo que tenía que trabajar al día siguiente. ¿Te está gustando? Suscríbete y compártelo con alguien que también lo necesite. Durante todo este tiempo, yo seguía con mi vida. Tenía un trabajo que amaba como arquitecta en una firma importante, acababa de comprar mi propio apartamento, y había comenzado una relación seria con David, un colega que me había estado cortejando durante meses. Externamente, todo marchaba perfectamente. Pero internamente, cargaba con el dolor de haber perdido a mi padre, no por la muerte, sino por su decisión consciente de elegir su nueva familia sobre mí. 6 meses después de la boda, las cosas comenzaron a cambiar. Mi padre empezó a llamarme más seguido, pero yo mantenía las conversaciones breves. Me invitaba a cenas familiares, pero yo siempre tenía otros planes. Cuando insistía en que nos viéramos a solas, yo le decía que estaba muy ocupada pero que podíamos hablar por teléfono. Un día, papá apareció en mi oficina sin avisar. Hacía más de 8 meses que no nos veíamos en privado. Se veía cansado, mayor, preocupado. Elena, necesitamos hablar, me dijo. Siento que te estoy perdiendo y no entiendo por qué. Lo miré y por un momento sentí el impulso de contarle todo, de llorar, de pedirle que volviera a ser mi papá. Pero recordé sus palabras aquel día en la cocina, recordé sus risas, y mantuve la compostura. No me estás perdiendo, papá. Solo estoy viviendo mi vida, como debe ser. Soy una adulta, tengo mis propias responsabilidades y prioridades. Pero antes hablábamos todos los días, antes me contabas todo. Antes era diferente. Ahora tienes una esposa y 2 hijos que cuidar. Es normal que las cosas cambien. Traté de sonar natural, pero él me conocía demasiado bien. Elena, sé que algo pasa. Por favor, dime qué te he hecho. La tentación de decirle la verdad era enorme, pero me mantuve firme en mi decisión. No me has hecho nada, papá. Simplemente estoy ocupada construyendo mi propia vida. ¿No es eso lo que quieres? Que sea independiente y madura. Usé sus propias palabras contra él, aunque él no lo sabía. Se fue de mi oficina confundido y dolido, pero yo me mantuve firme. No iba a ser yo quien hiciera el drama. No iba a ser yo quien perturbara su familia perfecta. Pero el universo tenía otros planes. 2 meses después, recibí una llamada inesperada de Santiago, el hijo mayor de Valeria. Era un martes por la noche y yo estaba terminando de trabajar en casa cuando sonó mi teléfono. Elena, ¿puedes venir a casa? Mamá y Roberto están peleando muy feo y mamá está llorando mucho. Mi corazón se aceleró. A pesar de todo, seguía preocupándome por mi padre. ¿Dónde están, Santiago? En el cuarto. Llevan horas gritando. Camila está escondida conmigo en mi cuarto y tiene miedo. No lo pensé 2 veces. Tomé mi auto y me dirigí a la casa que había sido mi segundo hogar durante tanto tiempo. Cuando llegué, efectivamente se escuchaban gritos desde el segundo piso. Los niños estaban asustados en el cuarto de Santiago, abrazados y con los ojos rojos de haber llorado. Todo va a estar bien, les dije, aunque no estaba segura de nada. Subí las escaleras y pude escuchar claramente la discusión. Valeria gritaba acusaciones sobre dinero, sobre mentiras, sobre otras mujeres. Mi padre negaba todo, pero su voz sonaba cansada, derrotada. Toqué la puerta del cuarto. Papá, soy Elena. Los niños están asustados. Inmediatamente se hizo silencio. Después de 1 minuto, mi padre abrió la puerta. Se veía terrible, ojos rojos, cabello despeinado, camisa arrugada. Elena, no sabía que estabas aquí. Santiago me llamó. Están muy asustados. Valeria apareció detrás de él. Ya no era la mujer encantadora que había conocido. Su maquillaje estaba corrido, sus ojos llenos de rabia y resentimiento. Por supuesto que te llamó a ti, dijo con sarcasmo. Siempre corriendo donde la princesa Elena cuando hay problemas. La miré sin expresión alguna. Solo vine porque los niños estaban asustados. Si quieren que me vaya, me voy. Mi padre me miró con una mezcla de dolor y súplica. No, por favor, quédate. Los niños te necesitan. Bajé con Santiago y Camila, les preparé chocolate caliente, puse una película y me quedé con ellos hasta que se calmaron. Arriba seguían discutiendo, pero en voz más baja. Cuando los niños finalmente se quedaron dormidos en el sofá, mi padre bajó solo. Elena, gracias por venir. Sé que las cosas han estado raras entre nosotros últimamente.
Lo miré en silencio. ¿Quieres contarme qué está pasando? Se sentó a mi lado y por primera vez en meses vi al hombre vulnerable que había criado sola durante tantos años. Todo se está desmoronando, me dijo. Valeria no es la persona que pensé que era. ¿Qué quieres decir? Al principio todo era perfecto. Era cariñosa, atenta, los niños parecían felices. Pero después de la boda, todo cambió. Se volvió controladora, celosa, demandante. No puedo hacer nada sin que se moleste. No puedo hablarte sin que haga un drama. No puedo ir a trabajar sin que sospeche que estoy con otra mujer. Lo escuché sin interrumpir. Y los problemas económicos son terribles. Ella gasta dinero como si fuera agua. Compra ropa carísima, juguetes innecesarios para los niños, se hace tratamientos de belleza costosísimos. Hemos agotado mis ahorros y ahora estamos endeudados hasta el cuello. ¿Por eso estaban discutiendo? Entre otras cosas. Hoy descubrí que ha estado usando mi tarjeta de crédito para comprar cosas para su ex esposo. Aparentemente, él la chantajea amenazando con quitarle a los niños si ella no le da dinero. Me quedé en shock. ¿Cuánto dinero, papá? En los últimos 6 meses, más de $50.000. Era una suma enorme. Sabía que mi padre ganaba bien, pero no tanto como para sostener ese nivel de gastos. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé, Elena. Honestamente, no lo sé. Siento que me metí en un hoyo del que no puedo salir. Los niños ya me ven como su padre, no puedo abandonarlos. Pero vivir con Valeria se está volviendo insostenible. Por primera vez en casi un año, sentí compasión genuina por mi padre. A pesar del dolor que me había causado, seguía siendo mi papá y lo veía sufrir. ¿Has pensado en terapia de pareja? Se lo sugerí hace meses. Ella dice que el problema soy yo, que soy muy cerrado, muy egoísta. Dice que desde que nos casamos he cambiado, que ya no soy el hombre amoroso del que se enamoró. ¿Y tú qué piensas? Me miró con ojos llenos de dolor. Creo que tienes razón en mantenerte alejada de todo este caos. Creo que inconscientemente sabías que esto iba a terminar mal. Si supiera la verdad, pensé. Si supiera que me alejé porque los escuché hablando de mí como si fuera un estorbo. Papá, no me alejé porque supiera que las cosas iban a salir mal. Me alejé porque sentí que ya no tenía lugar en tu vida. ¿Cómo puedes decir eso? Siempre vas a tener lugar en mi vida. No es lo que parecía. Me miró confundido. ¿Qué quieres decir? Decidí darle una pequeña pista, sin revelar que había escuchado toda su conversación con Valeria. Después de que se casaron, sentí que cada vez que yo aparecía o llamaba, era una molestia. Como si estuviera interfiriendo con su nueva familia. Elena, eso nunca fue mi intención. Tal vez no conscientemente. Pero las cosas cambiaron. Tus llamadas se hicieron menos frecuentes, nuestros almuerzos se convirtieron en reuniones familiares, ya no podíamos hablar a solas sin que Valeria necesitara algo. Vio la verdad en mis palabras porque no podía negarlas. Tienes razón. Valeria siempre tenía algo urgente cuando tú estabas aquí. Ahora que lo pienso, siempre encontraba la manera de interrumpir cuando estábamos hablando. ¿Y nunca te preguntaste por qué? Pensé que era normal. Que necesitaba tiempo para adaptarse a tenerte en nuestras vidas. Papá, piénsalo bien. ¿Realmente crees que era eso? Lo vi procesando la información, conectando puntos que antes no había querido ver. ¿Crees que ella deliberadamente trató de alejarte? No le respondí directamente. ¿Qué crees tú? Se quedó en silencio por largo tiempo. Dios mío, Elena. ¿Qué he hecho? Has tratado de hacer feliz a tu esposa. No hay nada malo en eso. Pero te perdí en el proceso. No me perdiste, papá. Estoy aquí. ¿Pero me perdonas? Era la pregunta que había estado esperando sin saberlo. No hay nada que perdonar. Tomaste decisiones basadas en lo que creías que era mejor para tu nueva familia. Pero fueron decisiones equivocadas. Fueron tus decisiones. Y ahora tienes que decidir qué hacer con la situación en la que estás. Esa noche me quedé hasta muy tarde hablando con mi padre. Por primera vez en casi un año, tuvimos una conversación real, profunda, como las que solíamos tener antes. No mencioné que había escuchado su conversación con Valeria, pero poco a poco fui ayudándolo a darse cuenta de cómo había sido manipulado. Durante las siguientes semanas, mi padre comenzó a llamarme más seguido. No para contarme sus problemas con Valeria, sino para reconstruir nuestra relación. Almorzamos varias veces, solo nosotros dos, como en los viejos tiempos. Valeria, por supuesto, no estaba feliz con este acercamiento. Según mi padre, cada vez que yo aparecía en la conversación, ella hacía comentarios sarcásticos o iniciaba una pelea.
Un mes después de esa noche en su casa, mi padre tomó una decisión drástica. Llegó a mi apartamento un sábado por la mañana con 2 maletas y ojos rojos de no haber dormido. Elena, necesito quedarme contigo unos días. Valeria y yo terminamos. Lo dejé entrar sin hacer preguntas. Preparé café y esperé a que me contara lo que había pasado. Anoche tuvimos la pelea más fuerte de todas. Me acusó de estar enamorado de ti, de preferirte a ti sobre ella y los niños. Dijo cosas horribles, Elena. Cosas que no puedo repetir. ¿Qué tipo de cosas? Dijo que siempre había sabido que tenías una obsesión enfermiza conmigo, que era antinatural la relación que teníamos antes de que ella llegara. Dijo que yo era un padre tóxico que no sabía poner límites apropiados con su hija. Sentí náuseas escuchando eso. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que estaba loca, que nuestra relación siempre había sido completamente normal y saludable. Que tú eras mi hija y que siempre ibas a ser importante para mí. ¿Y entonces? Entonces me dijo algo que me dejó helado. Me dijo que si yo elegía tenerte en mi vida, ella se iba a llevar a los niños y me iba a demandar por todo lo que pudiera. Que iba a inventar historias sobre ti y sobre mí para quedarse con la casa y con mi dinero. Dios mío, papá. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando me dijo que había estado grabando nuestras conversaciones durante meses, esperando el momento perfecto para usarlas en mi contra. ¿Grabando qué conversaciones? Conversaciones donde yo me quejaba de los gastos, donde expresaba dudas sobre el matrimonio, donde hablaba sobre lo mucho que te extrañaba. Era una situación de pesadilla. ¿Qué decidiste hacer? Le dije que podía quedarse con la casa, con el dinero, con todo lo que quisiera, pero que no iba a permitir que me chantajeara para alejarme de mi hija. Por primera vez en casi 2 años, sentí que mi padre realmente me había elegido. Y me fui. Tomé lo más importante y me vine aquí. Lo abracé. Era el primer abrazo real que compartíamos desde antes de su matrimonio. Siempre vas a tener un lugar aquí, papá. Elena, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué cosa? Los problemas económicos son peores de lo que te dije. Valeria no solo gastó mis ahorros y agotó las tarjetas de crédito. También falsificó mi firma en algunos documentos y pidió préstamos usando la casa como garantía. ¿Qué tipo de préstamos? Más de $200.000 en total. Era una catástrofe financiera. ¿Lo sabía un abogado? Tengo cita mañana lunes. Pero Elena, hay una posibilidad real de que pierda todo. La casa, el auto, tal vez incluso mi trabajo si esto se vuelve público. ¿Tu trabajo? Trabajo en el sector financiero. Si se descubre que mi esposa cometió fraude usando mi identidad, aunque yo no haya tenido nada que ver, podría ser despedido por ser un riesgo para la empresa. La situación era mucho más grave de lo que había imaginado. Papá, vamos a salir de esto juntos. Sea lo que sea que necesites hacer, cuenta conmigo. Durante las siguientes semanas, acompañé a mi padre a todas las citas con abogados, revisamos juntos todos los documentos financieros y poco a poco fuimos descubriendo la magnitud del fraude que Valeria había cometido. No solo había falsificado su firma en préstamos, también había estado vendiendo pertenencias de la casa y quedándose con el dinero. Joyas, obras de arte, incluso algunos muebles antiguos que tenían valor habían desaparecido. Pero lo más grave de todo fue cuando descubrimos que había estado chantajeando a su ex esposo con mentiras sobre abuso infantil para sacarle dinero, y que planeaba usar la misma táctica con mi padre si él trataba de divorciarse. Los abogados nos recomendaron presentar cargos criminales contra ella, pero mi padre dudaba por los niños. Santiago y Camila no tienen la culpa de nada de esto. Si denuncio a su madre, van a sufrir las consecuencias. Papá, si no la denuncias, va a arruinarte completamente. Y además, ¿qué va a pasar la próxima vez que haga esto con otro hombre? Tenía razón, pero su corazón paternal hacia los niños lo tenía paralizado. Fue entonces cuando decidí tomar cartas en el asunto. Sin decirle nada a mi padre, contraté a un investigador privado para que indagara más profundamente en el pasado de Valeria. Si iba a destruir a mi padre, necesitábamos saber exactamente con quién estábamos tratando. Lo que descubrimos fue aún peor de lo que habíamos imaginado. Valeria había estado casada 3 veces antes, no solo una como le había dicho a mi padre. En cada matrimonio había seguido el mismo patrón, se hacía la víctima perfecta, se casaba rápidamente, comenzaba a gastar dinero descontroladamente y cuando las cosas se ponían difíciles, usaba a sus hijos como chantaje emocional para sacar todo lo que podía antes de irse. Su primer esposo había perdido su negocio familiar por culpa de ella. El segundo había terminado en bancarrota y con problemas legales que tardó años en resolver. El tercero, el padre biológico de Santiago y Camila, había logrado exponer sus mentiras pero había perdido la custodia de sus hijos en el proceso porque ella los había manipulado para que le tuvieran miedo.
Pero lo más impactante fue descubrir que tenía antecedentes penales por fraude en otros estados, bajo diferentes nombres. Con toda esta información, regresé donde mi padre. Papá, necesitas ver esto. Le mostré todo lo que habíamos descubierto. Su rostro se fue poniendo más pálido con cada página que leía. Elena, ¿esto significa qué? Significa que fuiste víctima de una estafadora profesional. Significa que nada de lo que te dijo sobre su pasado era verdad. Significa que probablemente ni siquiera te amaba, sino que solo estabas en su lista de víctimas potenciales. Se desplomó en el sofá. ¿Cómo pude ser tan ciego? Porque eres una buena persona que quería creer en el amor. Ella se aprovechó de eso. ¿Y qué hay de los niños? ¿Ellos sabían? Los niños también son víctimas, papá. Ella los ha estado usando como herramientas de manipulación durante años. Con toda esta evidencia, el caso contra Valeria se volvió muy sólido. Los abogados nos aseguraron que no solo podríamos recuperar gran parte del dinero, sino que ella probablemente enfrentaría cargos criminales serios. Pero había un problema: Valeria había desaparecido. Cuando los abogados fueron a notificarle los documentos del divorcio y las demandas civiles y penales, descubrieron que había vaciado la casa y se había ido con los niños sin dejar rastro. ¿Es posible que haya huido del país? Le pregunté al investigador. Es muy probable. Tiene experiencia haciendo esto. Probablemente ya tenía un plan de escape preparado desde antes. Mi padre estaba devastado, no solo por la traición, sino por la preocupación por Santiago y Camila. Esos niños están en peligro con ella. Si es capaz de hacer todo esto, ¿qué más será capaz de hacer? Reportamos su desaparición a las autoridades, pero nos dijeron que sin evidencia de que los niños estuvieran en peligro inmediato, había poco que pudieran hacer. Durante los siguientes meses, mi padre luchó no solo con las consecuencias financieras de lo que había pasado, sino también con la culpa y la depresión. Elena, arruiné todo. Perdí mi dinero, casi pierdo mi trabajo y por poco te pierdo a ti también. Todo por creer en una mentira. Papá, no arruinaste nada. Fuiste víctima de una criminal profesional. No hay nada de lo que debas sentirte culpable. Pero te alejé de mi vida por complacerla. Te hice sentir como si no fueras importante. Era la primera vez que admitía directamente lo que había hecho. Es verdad, me alejaste. Pero también regresaste. Y ahora estamos aquí, juntos, enfrentando esto juntos. ¿Me perdonas realmente, Elena? Ya te lo dije, papá. No hay nada que perdonar. Pero sí hay algo que necesito contarte. ¿Qué cosa? Decidí que era hora de decir la verdad. El día que decidí alejarme de tu vida, no fue por intuición o porque sintiera que sobraba. Fue porque los escuché, a ti y a Valeria, hablando de mí en la cocina. Su rostro se transformó completamente. ¿Qué escuchaste? Los escuché planificando cómo alejarme de tu vida. La escuché diciéndote que yo era muy demandante, muy posesiva, que interfería con su nueva familia. Y te escuché estar de acuerdo con ella. Dios mío, Elena. Los escuché riéndose de mí, llamándome dramática, diciendo que yo ya había tenido mi tiempo contigo y que ahora era el turno de ellos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Elena, no sabes cuánto lo lamento. No sabes. Escuchar eso fue lo más doloroso que he vivido en mi vida. Pero también me enseñó algo importante. ¿Qué? Me enseñó que a veces el silencio es más poderoso que las palabras. En lugar de confrontarte y hacer el drama que esperaban, decidí simplemente desaparecer silenciosamente de sus vidas perfectas. Y tenías todo el derecho de hacerlo. El silencio me protegió, papá. Me permitió mantener mi dignidad mientras tú descubrías por ti mismo quién era realmente Valeria. ¿Sabías que esto iba a pasar? No sabía exactamente qué iba a pasar. Pero sabía que alguien capaz de manipularte para alejar a tu propia hija de tu vida, eventualmente mostraría su verdadera cara. Elena, ¿puedes perdonarme algún día? ¿Realmente puedes perdonarme? Ya te perdoné, papá. Te perdoné el día que apareciste en mi oficina preocupado porque sentías que me estabas perdiendo. Te perdoné porque a pesar de todo, seguías siendo mi papá y te amaba. No merezco tu perdón. El perdón no es algo que se merezca, papá. Es algo que se da porque amar significa elegir sanar en lugar de guardar rencor. Esa conversación marcó el verdadero comienzo de la sanación de nuestra relación. Pasaron varios meses más antes de que tuviéramos noticias de Valeria. El FBI finalmente la localizó en México, donde había estado viviendo bajo una identidad falsa y aparentemente preparando su próxima estafa. Fue arrestada y extraditada de vuelta a Estados Unidos. Santiago y Camila fueron puestos bajo custodia de servicios sociales temporalmente, hasta que su padre biológico pudo probar que era apto para recuperar su custodia.
Mi padre tuvo la oportunidad de despedirse de los niños antes de que fueran con su padre real. Fue un momento muy emotivo, pero también sanador para él. Elena, esos niños también fueron víctimas. Espero que con su verdadero padre puedan sanar y tener la estabilidad que merecen. Estoy segura de que así será, papá. El juicio de Valeria fue extenso y muy público. Su historia salió en las noticias locales como advertencia sobre estafadores matrimoniales. Mi padre tuvo que testificar, lo cual fue muy difícil para él, pero también liberador. Al final, Valeria fue condenada a 8 años de prisión por múltiples cargos de fraude, falsificación de documentos y estafa matrimonial. Mi padre pudo recuperar aproximadamente el 60% del dinero que ella había robado, gracias a que las autoridades pudieron rastrear y congelar varias de sus cuentas bancarias. Pero más importante que el dinero fue la justicia emocional. Ver a Valeria enfrentar las consecuencias de sus acciones le dio a mi padre el cierre que necesitaba para seguir adelante. Durante todo este proceso, nuestra relación se fortaleció como nunca antes. Las adversidades nos habían unido de una manera que tal vez no habría sido posible sin haber pasado por esta experiencia tan dolorosa. Un año después del arresto de Valeria, mi padre conoció a Carmen, una mujer viuda de su edad, con hijos adultos e independientes. La diferencia con Valeria era como el día y la noche. Carmen era genuina, trabajadora, independiente financieramente, y desde el primer día mostró interés en conocerme y en incluirme en su relación con mi padre. Elena me dijo la primera vez que la conocí: tu papá me ha contado mucho sobre ti. Es obvio lo importante que eres para él, y quiero que sepas que jamás trataría de interferir en esa relación. Al contrario, espero que podamos ser amigas. Era exactamente lo opuesto de lo que había vivido con Valeria. Carmen y mi padre han estado juntos por 2 años ahora. Se casaron hace 6 meses en una ceremonia pequeña e íntima donde yo fui la madrina de mi padre. La diferencia en él es notable: está relajado, feliz, pero también más sabio y cuidadoso. Elena me dijo el día de su boda: gracias por no abandonarme a pesar de todo. Gracias por quedarte callada cuando tenías todas las razones para hacer un escándalo. Tu silencio me salvó de mí mismo. ¿Cómo que mi silencio te salvó? Si hubieras hecho lo que cualquier persona normal habría hecho, confrontarme, gritarme, hacer un drama, yo habría pensado que eras la dramática y posesiva que Valeria decía que eras. Habría justificado alejarme de ti para complacerla. Pero tu silencio, tu dignidad al alejarte sin explicaciones, eso me hizo cuestionarme todo. No lo hice estratégicamente, papá. Lo hice porque estaba herida. Lo sé. Pero inconscientemente elegiste la respuesta más sabia. Me obligaste a enfrentar las consecuencias de mis decisiones sin poder culparte a ti por nada. Tenía razón. Si hubiera confrontado a mi padre ese día en la cocina, si hubiera llorado, gritado o exigido explicaciones, Valeria habría tenido munición para convencerlo de que yo era exactamente el problema que ella decía que era. En cambio, mi retiro silencioso y digno lo había dejado sin excusas. No podía culparme por ser dramática porque no había hecho drama. No podía culparme por ser posesiva porque me había alejado voluntariamente. No podía culparme por interferir porque había dejado de aparecer en su vida. Mi silencio había sido la mejor venganza, aunque en ese momento no lo hubiera planeado así. Hoy, 3 años después de todo este evento, puedo decir que nuestra relación está mejor que nunca. Mi padre aprendió lecciones valiosas sobre manipulación, sobre la importancia de mantener relaciones sanas con las personas que realmente lo aman, y sobre no permitir que nadie lo aísle de su familia. Yo aprendí sobre el poder del silencio, sobre mantener la dignidad en momentos difíciles, y sobre que a veces alejarse es la forma más sabia de protegerse y permitir que la verdad salga a la luz. También aprendí que el amor verdadero sobrevive a las pruebas más difíciles. A pesar del dolor que me causó mi padre al elegir complacer a Valeria sobre proteger nuestra relación, nunca dejé de amarlo. Y cuando él finalmente se dio cuenta de su error, estuve ahí para ayudarlo a salir del hoyo en el que se había metido. Santiago y Camila, por cierto, están muy bien con su padre biológico. Mi padre los ve ocasionalmente, cuando su papá se lo permite, y siempre se alegran de verlo. Al final, todos fueron víctimas de Valeria y todos merecían sanar. En cuanto a Valeria, cumplirá su condena completa. No ha mostrado remordimiento alguno y, según los reportes de la prisión, sigue tratando de manipular tanto a otros presos como al personal. Algunas personas simplemente no cambian. Pero lo más importante de toda esta historia no es la caída de Valeria, sino la reconstrucción de mi relación con mi padre. Aprendimos que el amor familiar puede sobrevivir a los errores más grandes, siempre y cuando ambas partes estén dispuestas a reconocer sus fallas y trabajar para sanarlas. Mi padre nunca volverá a ser el hombre ingenuo que fue hace 4 años. Ahora es más cauteloso, más protector de las personas que realmente lo aman, y más consciente de las señales de manipulación. Pero también es más agradecido por las relaciones auténticas en su vida.
Yo nunca volveré a ser la hija que confiaba ciegamente en que nada podría romper mi relación con mi padre. Ahora sé que las relaciones requieren protección activa y que a veces las personas que amamos pueden tomar decisiones que nos lastimen profundamente. Pero también aprendí que el perdón genuino es posible y que puede llevar a relaciones aún más fuertes que antes. Si pudiera darle un consejo a alguien que esté pasando por una situación similar, sería este: no todos los conflictos requieren confrontación inmediata. A veces, el silencio dignificado permite que la verdad emerja de formas que nunca hubiéramos imaginado. Pero también diría esto: el silencio no significa rendirse. Significa elegir cuidadosamente cuándo y cómo usar tu voz para que tenga el mayor impacto posible. En mi caso, mi silencio habló más fuerte que cualquier grito. Mi ausencia se sintió más que cualquier presencia demandante. Mi dignidad al retirarme contrastó dramáticamente con la manipulación de Valeria. Al final, la vida perfecta que Valeria había construido basada en mentiras y manipulación se desmoronó por su propio peso. No necesité destruirla yo, solo necesité apartarme del camino y dejar que sus propias acciones tuvieran consecuencias. Hoy puedo decir que soy una persona más fuerte, más sabia y, paradójicamente, más cercana a mi padre que nunca antes. A veces, las crisis más grandes nos llevan a los lugares más hermosos, pero solo si tenemos la paciencia y la sabiduría para navegar la tormenta con gracia. Y esa, queridos oyentes, es la historia de cómo mi silencio destruyó una familia perfecta construida sobre mentiras y cómo, al hacerlo, salvó la única relación que realmente importaba, la mía con mi padre. Gracias por escuchar mi historia. Espero que les haya servido de algo y recuerden, a veces la venganza más poderosa es simplemente vivir bien y dejar que la verdad hable por sí sola. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo. Si te gustó esta historia, suscríbete para más relatos cada semana.